Saludos a todos los estudiantes de este curso de homilética bíblica para laicos evangelistas. Soy el pastor Diego Alexander Bartolo, su instructor en esta serie de temas. Y queremos recordar que estamos desarrollando una temática de crecimiento para el trabajo misionero. El tema de hoy entramos a la unidad 2 y esta unidad hablaremos acerca del propósito determinado del sermón. Es decir, antes de poder desarrollar un sermón, antes de escribir el sermón, es necesario determinar cuál es el propósito de su sermón. Recordamos que sin propósito no hay derrotero. Sin propósito no hay un objetivo. Después de la de idoneidad del predicador que vimos en la clase pasada, no hay factor de mayor importancia en la preparación de un sermón que hablar de cuál es el propósito específico el cual el predicador se propone lograr con su mensaje. Y esto ha sido una verdad para todo tipo de predicadores. Así que la preparación del sermón es necesario identificar cuál es su propósito del sermón, pero también cuál es el mensaje del sermón. En la clase de hoy nos concentraremos a hablar del propósito del sermón y en la siguiente clase hablaremos acerca del mensaje del sermón. Ya del mensaje hablaremos acerca de los diferentes tipos de sermones. Pero quedémonos en la clase de hoy acerca del propósito del sermón. Cuando hablamos del propósito del sermón, ¿por qué es importante hablar de ello? ¿Qué beneficio aporta el determinar un propósito al sermón? Quiero compartir con usted cuatro elementos importantes a la hora de determinar un propósito de sermón. Número uno, para usted el beneficio que le aporta desarrollar un propósito del sermón antes de comenzar a desarrollar todo el sermón es porque le permite al predicador recordar que su sermón es un medio y no un fin. Es decir, los sermones son herramientas. Este es un concepto de mucha importancia, porque el sermón es una herramienta y nada más ni nada menos. Y aquí, en esto, vamos a ver nuestra pequeñez como su grandeza al desarrollar esta importante temática. Ahora, siendo que el sermón es una herramienta, vamos a entender cuán necesario es que sea adaptado perfectamente para su objetivo. En segundo lugar, que le permite beneficio a su sermón al determinar un propósito, es que le obliga al predicador a depender de Dios. Recordemos que predicar es una tarea no tan fácil y a la vez le permite que en ese momento que usted está desarrollando el sermón o que lo está exponiendo durante 30 a 40 minutos, le permita de alguna manera desarrollar, despertar interés, iluminar el entendimiento, convencer la razón, redarguir la conciencia, cautivar la voluntad. Todo esto hay que hacerlo, pero todo debe estar enfocado a dónde quiere llegar. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su propósito? En donde usted debe hacerse preguntas. ¿Quién es suficiente? ¿Será suficiente lo que estoy desarrollando? Y eso te lleva a depender de Dios. El tercer lugar por el cual es benéfico desarrollar un propósito al ejecutar, al diseñar un sermón, es que constituye una guía indispensable en la preparación del mensaje. El propósito gobierna la elección del texto, influye en la formulación del tema. Le indica cuáles son los materiales que usted debe elaborar, si son idóneos y cuáles no lo son. El propósito te permite aconsejar el mejor orden de las divisiones de tu sermón. Le permite determinar la forma en que el mensaje debe ser concluido sin ninguna exageración, del punto de vista estructural, no hay nada más, no hay nada que sea tan importante para el sermón como la determinación de su propósito. Y por último, el beneficio que le determina el propósito del sermón es que le da motivo poderoso para esperar frutos del sermón que sea dado para gloria de Dios. Así que esos cuatro beneficios le permite a usted poder que su sermón sea bendecido cuando determina un propósito. El propósito te permite saber a dónde vas a ir, qué incluyes en el sermón y qué no incluyes en el sermón. Entonces, repasamos. Te permite tener en cuenta que tu sermón es un medio, más no un fin.
Segundo lugar, te lleva a depender de Dios, te permite preparar, que sea una guía indispensable en la preparación de tu mensaje y te permite ver frutos para gloria de Dios. Pero ya hablando acerca del propósito del sermón, quiero mencionar que cuando vas a preparar un sermón, hay que identificar que hay varios objetivos en el sermón. ¿Cuál es el objetivo que le permite determinar el propósito? ¿Para qué consideras o qué debes tener en cuenta al momento de desarrollar el objetivo del sermón? Número uno, le permite tener en cuenta que su sermón debe edificar a los creyentes, es decir, frente al público, tú vas a encontrar dos tipos de público. Número uno, los creyentes. Y número dos, las visitas, los amigos, los que todavía no son miembros de la iglesia. Así que su sermón debe tener siempre el propósito, el objetivo de que edifique a los creyentes, a los que ya son bautizados, pero que también le permita a los que no son bautizados ser convertidos y tomar decisiones por Dios. Ahora, ¿cuántos propósitos generales existen del sermón? Según los expertos en homilética, existen 6 tipos de propósitos de sermón, el cual usted debe tener en cuenta al momento de preparar su sermón. Existen los sermones con un propósito evangelístico. Esos sermones con propósitos evangelísticos tienen un desafío grande. ¿En qué consiste este tipo de sermón? Ese tipo de sermón, el objetivo es persuadir a los perdidos a recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal. Así que la predicación de este sermón está enfocado justamente a ganar almas, a llevar a personas a que se conviertan a Jesús, porque la predicación evangelística se caracteriza por algunos rasgos fundamentales. Una de ellas, algunas características, es que el evangelista, el predicador, declara el hecho de la condición perdida del hombre. Segunda característica es que este tipo de sermón, con ese propósito, le permite mostrar a quienes le escuchan cuáles son las condiciones para obtener el beneficio de la salvación. Otra característica de este tipo de sermón, con este propósito evangelístico, es que insiste de manera enfática a que las personas sean salvas del pecado y al mismo tiempo declare la manera pública que desea ser salvo. Y una cuarta característica importante es que invita a la persona que está escuchando el mensaje a que se una al pueblo de Dios. Por lo tanto, mis estimados estudiantes, el sermón con un propósito evangelístico son los que usan los evangelistas en las campañas, donde invita a tomar decisiones a través del bautismo. Ese es el tipo de propósito evangelístico. Pero también existen los sermones con propósito doctrinal. Esos sermones con ese propósito se conoce porque es un sermón didáctico. El propósito es instruir a los creyentes haciéndoles ver el significado de las grandes verdades de la fe cristiana e indicándole cómo éstas tienen aplicación práctica a la vida diaria. Ahora, este tipo de sermón doctrinal tiene algunas características y usted los identifica porque este sermón responde al creyente en su deseo de aprender más de la Biblia, más de las enseñanzas bíblicas. También, también le ayuda a la iglesia a prevenir de la falsa doctrina o de las herejías. Porque si usted predica sermones con propósito doctrinal, hace que muchos tengan cimientos de su fe y no se dejen arrastrar por cualquier viento de doctrina. Los sermones doctrinales anima a la actividad misionera y al servicio cristiano. Cuando un hermano de iglesia o un feligrés, un miembro de iglesia, escucha sermones de tipo doctrinal, pues tiene conocimiento y quiere compartirlo. Y eso hace que el miembro de iglesia quiera participar de la obra misionera enseñando de lo que ha aprendido. También permite que el creyente desarrolle crecimiento espiritual e intelectual. Estas son características de este tipo de sermón con ese propósito. Ahora, este tipo de sermón tiene algunas cualidades a tener en cuenta. Debe ser un sermón sencillo, debe ser un sermón muy positivo y debe ser un sermón práctico, es decir, que sea asequible al entendimiento de quienes escuchan ese tipo de sermón. Entonces ya hemos visto el sermón evangelístico y el sermón con propósito doctrinal.
Pero tenemos un tercer sermón con un propósito distinto, y es aquel de propósito devocional. Los sermones con propósito devocional son aquellos que se identifican porque intensifica en el creyente ese sentimiento de amor, de devoción para con Dios, y así como de guiarles en la expresión apropiada de la adoración que Dios merece. En otras palabras, este es un sermón que invita a la persona a reconocer a Dios amándolo con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma. Este es ese tipo de sermón donde la persona, el creyente, reconoce cuán grande es Dios, cuán inmenso es el amor de Dios. Y ese amor a Dios le inspira para reconocerlo como su Señor y rendirle tributo y amor. El amor para con Dios descansa sobre dos fundamentos: el conocimiento de lo que Dios es y el aprecio de lo que ha hecho por nosotros. Se fundamenta justamente en eso. Además de eso, los sermones que cumplen el propósito devocional se conocen porque enfatizan la gloria de Dios, porque expone la grandeza y la perfección de las obras de Dios que Dios ha hecho por sus hijos. Estos son los sermones de tipo devocional. Pero aparte de los sermones evangelísticos, de propósito doctrinal, de propósito devocional, también están los sermones con propósito de consagración. Estos sermones de tipo de consagración son los que estimulan al creyente a dedicar sus talentos, su tiempo, su influencia al servicio de Dios. Son esos sermones que se fundamentan porque enfatizan el amor para con Dios que el creyente abriga en su corazón. Este es el énfasis que descansa sobre el servicio cristiano mediante la cual compruebas la sinceridad de su amor. Es ese tipo de predicación que tiene como objetivo sacudir su conciencia y despertarlo de su letargo y conmoverlo, de tal manera que resuelva actuar, poniéndose a la disposición del Señor en las actividades del adelanto de su reino, que su reino demanda. En este tipo de sermón, este tipo de consagración, son aquellos que donde se incluye el tema de mayordomía cristiana. Cuando se va a hablar de mayordomía cristiana, de tiempo, talentos, justamente entra aquí en lo de consagración. Cuando hablamos de del trabajo misionero, de servir a Dios a través del trabajo misionero, pues está dentro de este rango, dentro de este tipo de sermón, el de propósito de consagración. Cuando hablamos acerca de la importancia de la salud, invitar a la gente a practicar la reforma pro salud, está justamente dentro de la clasificación de los sermones con propósito de consagración. Así que ya hemos visto cuatro sermones con propósito evangelístico, propósito doctrinal, propósito devocional y propósito de consagración. Tenemos un quinto, y el quinto sermón es el de propósito ético-moral. Este sermón se caracteriza porque, ahora, ¿qué es un sermón ético-moral? El sermón ético-moral se conoce porque su propósito es ayudar al creyente a normar su conducta diaria y sus relaciones sociales de acuerdo con los principios cristianos. Por lo general son esos temas, esos sermones donde aborda temas que la Biblia habla con determinación, como por ejemplo el matrimonio y el divorcio, temas donde habla acerca de la relación de los obreros y patrones, donde se puede abordar el tema del racismo, el tema del alcoholismo, el tema de la veracidad, de la honestidad, de la honradez, el tema de la gratitud, todo lo relacionado con la ética y la moral. Ahora, hay otros temas que se pueden abordar que la Biblia directamente no menciona. Y entre ellos el uso del tabaco. La Biblia no dice no vas a fumar, prohibido fumar o es pecado fumar. Pero hay principios en la Biblia que no lo presenta directamente, pero esos principios te muestran que hay algunas conductas que hay que evitar que obviamente van contra la ética y la moral. En este caso, el fumar, en este caso, el baile entre personas del sexo opuesto, la práctica de apostar dinero, la costumbre, por ejemplo, de soplar en los exámenes. Sin embargo, este tipo de sermón tiene ciertos riesgos. Y uno de los riesgos que tiene este tipo de sermón es que a veces cuando se toca mucho tema de tipo moral, puede de alguna manera tener el peligro de separarlo de la doctrina y quedarse solamente con la parte de la moral y la parte de lo ético. Y separar la doctrina. Obviamente, todo debe ir junto y relacionado. También, de alguna manera, hay un peligro y es que
puede rebajar la dignidad del púlpito con temas que no son muy justificables de presentar y que pueden llegar a corromper la mente del que está escuchando y no la edifica. Por ejemplo, va a hablar acerca del adulterio y termina hablando de sexualidad y de pronto termina saliéndose del contexto y de la altura que merece el sermón bíblico en púlpito. Así que hay que tener mucho cuidado con al desarrollar este tipo de sermón. El sexto sermón con propósito es el del dar aliento. El propósito de dar aliento, ese tipo de sermón, son aquellos sermones que ayudan a fortalecer, como su nombre lo indica, dar aliento al creyente en medio de las pruebas y la crisis de su vida personal. Esta predicación es demandada por la multiplicidad de acontecimientos y de circunstancias en la vida del creyente que le afliquen, que le amargan, que le desaniman y decepcionan. Ese tipo de sermón pone delante del creyente la grandeza del poder de su Dios. Le recuerda que Dios ha hecho cosas maravillosas en tiempos pasados. Le advierte de que Dios es el mismo Dios, el mismo del pasado, es el mismo Dios de hoy y que su presencia es una realidad y que su poder puede actuar ahora de acuerdo a su voluntad. Ahora, no solamente están esos propósitos generales, porque ya habíamos visto los propósitos de sermón de tipo general, el de dar aliento, el de ético-moral, el sermón de consagración, el devocional, el evangelístico, el doctrinal. Son tipos de sermones generales. Pero cuando usted ya ubica el tema que quiere tener bajo estas seis clasificaciones, debe ya ahora expresar el propósito del sermón más específico, es decir, a dónde tú quieres llegar directamente. Y a eso se le llama propósito específico. ¿Qué es un sermón con propósito específico? El propósito es el sermón con un propósito más definido, más particular, más al punto, más para llegar a la necesidad de la congregación. Este propósito específico es muy particular porque va en línea con el propósito general para responder a la necesidad más apremiante que una iglesia o congregación determinada pueda tener. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a tener algunas consideraciones de cómo formular el propósito específico. Aquí tenemos algunas. Número uno, le exige una comprensión de los seis propósitos generales, los que acabamos de mencionar hace un momento. Este da una aplicación particular de esa misma línea hasta dar respuesta a la necesidad. En segundo lugar, al momento de formular el propósito específico, es importante determinar la más apremiante necesidad espiritual de su iglesia o de su congregación a la cual vas a dirigir ese sermón. Y número tres, exige la eliminación de todo otro propósito en relación con ese sermón. Nunca un sermón debe tener dos o tres propósitos, siempre debe tener uno. Primero, ubicas lo que quieres predicar, al ver la necesidad en la congregación, tú ubicas primero qué tipo de propósito vas a tener, si es el doctrinal, si es el evangelístico, si es el de dar aliento, etcétera. Y cuando ya ubica uno de esos, ahora ya colocas el propósito más específico a lo que su sermón va a tratar. Y quiero darles algunos ejemplos para poder entender qué es un sermón general y qué es un sermón específico. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta aquí, vamos a ubicar el objetivo general del sermón y el objetivo específico del sermón. Por ejemplo, hablemos de un sermón general y uno de ellos es el propósito evangelístico. ¿Cómo puede un sermón con propósito evangelístico redactar un sermón con objetivo específico? Vuelvo a repetir. Primero, yo ubico la necesidad de la congregación. Esa necesidad de esa necesidad yo ya comienzo a ubicar el propósito de mi sermón. Luego, entonces comienzo a ubicarlo en la clasificación de los propósitos generales. En este caso, digamos que quiero predicar un sermón de propósito evangelístico. Ya lo tengo claro. Ahora voy a redactar el propósito específico y le voy a dar tres ejemplos. Por ejemplo, quiero predicar un sermón con propósito evangelístico. Entonces yo puedo redactar un ejemplo así. Mi propósito específico es mostrar que si Jesús no opera un cambio en el corazón, será imposible tener un corazón capaz de amarle.
Ese es mi propósito. Yo quiero enseñar de que para que haya un cambio en mi corazón, para que haya amor de verdad, necesito que Jesús opere un cambio en mi vida. Es lo que quiero enfatizar. Allá quiero llegar. Ahí ya con eso claro, ya sé que es un sermón evangelístico, ya sé que quiero enseñar que es necesario que Jesús entre en mi corazón para transformar mi vida y poder amarle. Entonces necesito saber qué historia de la Biblia, qué textos de la Biblia voy a emplear para llegar a ese propósito. En este caso podemos tomar el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo era un hombre que de alguna manera tenía mucha doctrina, mucho conocimiento, pero no tenía un corazón convertido. Por lo tanto, no era capaz de amar a Jesús a menos que le permitiera a Jesús que transformara su corazón y así poder amarle. De esta manera estoy llegando a mi objetivo. Ese es mi objetivo específico. Así que aquí observamos lo que es un objetivo general y un objetivo específico. Otro ejemplo de objetivo específico y es enseñar. Por ejemplo, mi propósito del sermón en esta mañana es enseñar que cuando el hombre pierde las esperanzas, es la oportunidad de Dios salvarle. Ok, ahí yo puedo, por ejemplo, tomar un ejemplo, como ejemplo puedo tomar el caso del pueblo de Israel en el desierto, cuando se vio perdido en el desierto, tenía el mar rojo adelante, el ejército del faraón atrás, y se vio completamente perdido, clamaron a Dios, se dieron cuenta que no podían solucionar el problema por sus propios medios, y Dios vino y esa fue la oportunidad de Dios salvarle. Cuando usted reconoce que sus esperanzas están perdidas, que no sabe a dónde ir, no sabe a dónde correr, es la oportunidad de Dios salvarle. Ese es un sermón con objetivo específico. Otro ejemplo es, por ejemplo, usted puede redactar el siguiente propósito. Persuadir que el pecado, aunque atractivo al principio, trae la mayor desgracia al hombre, mientras la gracia de Dios salva y restaura. Ese es el propósito. Quiero mostrar que el pecado daña, que el pecado, aunque es atractivo, daña al hombre. Pero si busca a Dios, Dios salva y restaura. Ahora usted puede buscar una historia de la Biblia que le lleve a ese propósito. Puede buscar un texto de la Biblia que le lleve a ese propósito y exponerlo. Tú no te puedes salir de ese enfoque, no te puedes salir de ese propósito, el cual te has planteado. Ahora, veamos otro ejemplo. Hablemos del sermón con propósito doctrinal. Voy a compartir tres ejemplos. Cómo se desarrolla o cómo se redacta un sermón con objetivo específico, donde su objetivo general es un sermón doctrinal. Por ejemplo, este mostrar la necesidad de escudriñar las escrituras para evitar ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Ese es mi propósito. Quiero enseñar que es necesario estudiar la Biblia para que no haya un viento de doctrina que me quiera arrastrar. Es importante tener presente esto. Otro ejemplo. Mi propósito es enseñar la importancia del Cristo que enseña la Biblia, porque de esto depende mi posibilidad de salvación. Recordemos que el apóstol Pablo en alguna vez enseñó que habían otros cristianos que hablaban de otro Cristo que no enseña la Biblia. Y aquí podemos entonces argumentar a través de textos bíblicos o a través de ejemplos de la Biblia el peligro de tener una doctrina extraña y de un Cristo distinto. Otro ejemplo es el siguiente: persuadir que aunque somos salvos por la gracia, esta no nos exime de ser obedientes a sus mandamientos. Este va a ser su sermón. Su sermón no puede salirse de ese propósito, debe llegar a ese ideal. ¿Y cuál es el desafío? El desafío es argumentarlo con la Biblia, con textos de la Biblia, con historias bíblicas. Recordemos que al redactar su objetivo siempre debe empezar con un verbo. Aquí estoy presentando tres ejemplos. El primero es mostrar, en el segundo estoy diciendo enseñar y en el tercero estoy diciendo persuadir. A este siempre debe empezar con un verbo. Vamos al objetivo devocional. Los ejemplos que vamos a ver a continuación es este: mostrar que al contemplar los cielos y el universo podemos reconocer cuán grande es Dios e inmenso su amor por nosotros. Otro ejemplo es enseñar que meditar en las bondades de Dios en nuestro favor nos inspira a tener un corazón agradecido. Tú debes entonces argumentar ese propósito al cual tú quieres dejar en la mente del oyente, en la mente del que te está viendo predicar. Otro propósito: persuadir que a cada hijo de Dios, a través de su vida y manera de vivir, es instado a dar gloria a Dios.
Estos son propósitos, ejemplos de propósitos específicos que cumplen el propósito que está bajo la sombrilla del propósito devocional. Vamos con el ejemplo del propósito de consagración. El sermón con propósito de consagración, ya mencionamos que es instar a las personas a dedicar la vida a Dios. Vamos a ver tres ejemplos del propósito, de un propósito específico, de un objetivo específico al respecto al desarrollar un sermón. Mostrar que toda persona que entrega su vida a Jesús automáticamente se convierte en su discípulo y embajador del reino. Otro ejemplo, enseñar que cuando reconozco a Dios como mi Señor, lo evidencio tanto en el talento, tiempo, cuerpo y recursos. Y tercero, otro ejemplo, persuadir que la necesidad de experimentar una vida centrada en Cristo es una decisión personal. Así que aquí hemos visto tres ejemplos redactados de un objetivo específico bajo el objetivo general del sermón de consagración. El ético moral. Vamos a ver tres ejemplos. Mostrar que el matrimonio es una institución divina que cuando se practica evidencia la pureza que Dios pide. Obviamente, ya después de haber redactado este propósito específico, necesitas entonces argumentar, tomar historias de la Biblia, textos de la Biblia, para poder entonces confirmar ese objetivo específico al cual tú quieres llegar. No te puedes salir de ese objetivo. No puedes terminar hablando de un sermón evangelístico cuando estás hablando de un sermón ético-moral. Debes mantenerte en la línea porque si no después se te va a desordenar y vas a terminar diciendo otra cosa, el cual no pretendías o no era tu objetivo inicial. Aquí vemos otro ejemplo. Enseñar que el falso testimonio y la difamación son acciones igual de abominables para Dios como lo es matar. Otro ejemplo, persuadir que el cristiano que representa a Cristo se distingue por ser obediente a sus mandamientos. Y el sermón con objetivo, eh, el sermón con objetivo de dar aliento, aquí están los tres ejemplos. Mostrar que ante cualquier prueba o dificultad, Dios nunca ha perdido el control sobre nosotros. Otro ejemplo, enseñar que después de la pérdida de la muerte, de la pérdida o la muerte de un ser amado, hay una esperanza que nos hace fuertes. Otro ejemplo, persuadir que las pruebas son necesarias para el crecimiento del carácter y la gloria de Dios. Aquí hay algunos ejemplos. Entonces ya hemos visto lo que es un objetivo general en un sermón con propósito general y un sermón con propósito específico, tu objetivo específico. Ya con esto, usted ya tiene un derrotero de cómo va a desarrollar el sermón, cómo va de alguna manera, a llegar a lo que usted quiere llegar, a dónde quiere apuntar, a dónde quiere que las personas tomen decisiones con respecto a lo que usted va a predicar. Ahora, la tarea. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy? Escriban en su hoja de apuntes, en sus notas, hoy aprendí qué. ¿Qué aprendiste? Aquí vamos a hacer lo siguiente. A continuación, yo le voy a presentar voy a presentar redactado tres propósitos específicos. Y usted va a escribirme en su cuaderno de apuntes a qué categoría pertenece. Si al evangelístico, doctrinal, de consagración, devocional, dar aliento o ético-moral. Por ejemplo, este primero. Este es un sermón es un sermón con propósito específico o con objetivo específico. Enseñar que el falso testimonio y la difamación son acciones igual de abominables para Dios como lo es matar. ¿A qué tipo de propósito general pertenece este propósito específico? ¿Al ético moral? ¿Al de consagración? ¿Al de dar aliento? ¿Al de evangelístico? Usted coloca allí el número de la pregunta y al frente coloca a qué categoría pertenece. Otro ejemplo, mostrar que si Jesús no opera un cambio en el corazón, será imposible tener un corazón capaz de amarle. ¿A cuál pertenece? Tres, enseñar que meditar en las bondades de Dios en nuestro favor nos inspira a tener un corazón agradecido. Tres ejemplos. Escriba a cuál categoría pertenece cada uno. Y una última tarea, un último punto. Ahora te invito
a que redacte un propósito específico de tu parte, creativo tuyo. Tú quieres predicar acerca de algo, entonces redacte ese propósito. ¿Y a qué categoría pertenece ese que usted va a redactar? Así que ahora queremos que usted piense por un momento y redacte su objetivo específico y nos diga a qué categoría pertenece. Así que mis hermanos queridos, esta es la clase de hoy donde hemos visto los propósitos del sermón. Ahora, si usted tiene alguna duda o pregunta, entonces escríbame. Si no entendió bien la clase, si de pronto le queda alguna duda, escríbame. No entendí, me gustaría que me explicara un poco más acerca de lo que nos enseñó en esta clase. Si tienes alguna pregunta, escríbela allí en el chat del canal de YouTube o escríbame la pregunta a mi WhatsApp personal. Dios les bendiga y les guarde grandemente. La próxima clase hablaremos acerca del mensaje del sermón. Ya hoy hablamos del propósito del sermón. En la próxima clase hablaremos acerca del mensaje de un sermón. Dios les bendiga y les guarde.